sean personas endemoniadas, como en este mismo pasaje, sean personas que necesitan escuchar la palabra y que penetren en sus oídos, no permitamos que sea la ignorancia la que nos diezme a tal punto que nos inutilice de llevar a cabo la obra para lo cual Dios nos ha capacitado ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y desde algún lugar de la Ciudad de México te doy la bienvenida a ese espacio llamado Leamos Juntos, donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente con el Evangelio de Lucas. En la sesión anterior platicamos de cómo Jesús libera a un endemoniado cuyo padre había reprochado que sus discípulos de Jesús no habían podido cumplir esta labor. Y reflexionamos sobre el hecho de que muchas veces el mundo clama por ayuda, no sabe exactamente con quién acudir. En ocasiones acude a la iglesia, acude a nosotros. Lo triste es que a pesar de que es el mundo quien clama por ayuda, nosotros seamos incapaces de ayudarle. Sería un reproche hacia nosotros, hacia la iglesia y hacia el Señor, de que sus discípulos no pudieron resolver el problema que tanto les aquejaba. Hoy vamos a leer desde donde nos quedamos el versículo número 43 del capítulo 9 hasta el 45. Iniciamos. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: hagan que esas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor, porque nos revela, Señor, esa tu palabra, porque a través del trabajo de muchos hombres y mujeres que han dado su vida, su esfuerzo, su cansancio para que tuviésemos la palabra en nuestro idioma, es que la podemos, Señor, disfrutar. No permitas que menospreciemos ni tu cuidado, ni tu amor, ni el trabajo de muchos hombres y mujeres que han dado todo por ti, sino que esta palabra penetre en nuestro corazón y lleve fruto, Señor, que nos ayude a entender lo que tú quieres para nuestras vidas y actuar en consecuencia. Te pido esto agradeciéndote porque tú estás aquí, porque tu amor no ha dejado de estar con el hombre, Señor. Amén y amén. Justo donde nos quedamos, después de que Jesús libera a este endemoniado, narra la Biblia que todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Jesús había hecho un prodigio tan grande que las personas a su alrededor proclamaban que había un Dios. Estaban asombrados de su grandeza, de cómo Él podía ser relevante en esa época en que vivían. No solamente años atrás, en la época antigua, en el Antiguo Testamento, donde Moisés y todos los jueces y todos los reyes veían prodigios y señales a su alrededor. También en esa época Dios estaba manifestándose. Es entonces, mientras se maravilla la multitud de lo que Jesús hace, que Jesús le dice a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Nuevamente Jesús dice algo preparando a sus discípulos para lo que iba a acontecer. Ya lo vimos en episodios pasados, como Jesús, por ejemplo, en la sesión anterior, le reprocha a los discípulos su incredulidad y su pecado, que aún no estaban listos, que iba a llegar el momento en que Él iba a ser retirado de ellos y aún seguían siendo una generación perversa, pecadora e incrédula, y no eran capaces de hacer una liberación, en este caso de un demonio. En ocasiones anteriores ya les demuestra lo que tenían que hacer, preveyendo su partida, y aquí no es la excepción. Aquí va el asunto de la palabra. Ustedes, los apóstoles, los discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. ¿Qué palabras? El Evangelio. El hecho de que Dios iba a salvar a aquellos que estaban perdidos, que vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Este mensaje de reconciliación y también de arrepentimiento era el que Jesús tenía gran interés en que los apóstoles aprendiesen también a predicar, pero sobre todo a hacer que estas palabras penetren en los oídos, que rompan una barrera natural de la simple curiosidad
el ocio por escuchar algo nuevo y penetren profundamente. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Cuál es la razón por la cual había esta capacitación tan intensiva de parte de Jesús, que a cada momento les recordaba lo que tenían que hacer? Porque muy pronto Jesús iba a ser entregado por los hombres para salvarles a ellos mismos. Versículo 45, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Tres aspectos interesantes. Por una parte, les estaban veladas las palabras. No entendían, es la segunda sección. Y la tercera es que ellos no preguntaron a Jesús acerca de ellas. Jesús, por una parte, no decía completamente el testimonio de lo que iba a acontecer, aunque daba pequeñas pistas, pero no decía cuándo y de qué forma, de forma inmediata. Ellos estaban de alguna forma velados a la realidad, aunque poco a poco se revelaba la verdad de Dios. No era que en este momento supiesen todo, estaba velado. Segundo punto es que ellos no entendían. Había también por ellos de ellos mismos algo que causaba que no comprendiesen completamente lo que les estaban exponiendo el Señor. Y es que un rabí, aunque se entiende su enseñanza que pueda ser confrontativa respecto al estilo de vida de una persona, bueno, no te está preparando constantemente para su muerte. Es extraño. De hecho, tú tendrías que ocuparte solamente en memorizar las cosas que aprendieras de rabí, literalmente solamente repetirlas. Y lo que dice Jesús, por ejemplo, es que tienen que hablar de tal forma que penetre en los oídos de las personas. La forma en que lo hace, lo hemos visto, Jesús da discursos no como los fariseos que hablaban en nombre de otros rabís, sino que hablaba como alguien que tiene autoridad por sí mismo. Jesús además se preocupaba por las personas. Estaba preocupada de su alimentación, de su condición en comunidad. Recordemos cuando habla con la samaritana, la samaritana habla de su relación con sus exmaridos y él expone que él podía saciar esa sed que ella tenía de afecto. Por otra parte, en la alimentación milagrosa de la multiplicación de peces y panes, Jesús lo hace porque él tiene compasión de la multitud y no quiere que se vayan. Quiere tenerlos cerca para seguir hablándoles del reino de Dios y hablándoles de las bienaventuranzas. Este estilo de predicación es inédito. No habíamos visto a alguien dentro de los rabíes que hablase con propia autoridad, preocupándose por su interlocutor, que estuviese interesado por las personas en su condición particular. No le importaba si había conflicto entre judíos y samaritanos, le hablaba a todo mundo, sean publicanos, pecadores. Era un estilo y una forma también muy relacional, donde la gente, donde él, como una tradición rabínica, invitaba a las personas a vivir como él, a vivir con él. Todo este conjunto de cosas eran extrañas para personas que se sentían en ese momento nuevas en esta nueva enseñanza, y de repente Jesús que les haya soltado, que tenían que aprender lo más rápido posible y hacer que esas palabras penetrasen en los oídos de las personas como él lo había hecho, era incomprensible. Tercer punto, Jesús sí había velado este conocimiento. Los apóstoles no entendían por demasiadas razones. Hemos expuesto algunas, pero sin duda hay más y quizás no son las conclusivas. Pero en tercer lugar, a ellos no le preguntaron a Jesús. Era también quizás vergonzoso admitir la ignorancia, y también quizás era molesto desde su perspectiva preguntarle tantas cosas al maestro. O sea, el rabí sí es su maestro, pero no es para que estés constantemente, desde cierto punto de vista, preguntándole, porque quizás lo hagas enojar. Quizás acostumbrados a ese tipo de maestros que repiten, que dicen una sola vez la enseñanza y no la vuelven a repetir, y tú tienes que captarla y meditarla, quizás acostumbrados a ello, no preguntar. El punto es que estas tres situaciones impedían en gran medida que ellos manifestaran su propio ministerio. La buena noticia es que en Pentecostés se les repite, antes de Pentecostés, en la ascensión de Jesús,
se les confirma que ellos tenían la potestad para ir y predicar a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles que guarden todas las cosas que Él les había enseñado. Nuevamente recuerdan ellos, y en gran medida, el velo que Jesús había puesto sobre sus discípulos. Ahí está, por ejemplo, el asunto de los caminantes de Emaús, que tenían cegada la vista para que no reconociesen que era Él. Ese velo se quita, y no solamente de sus mentes, sino también de toda su espiritualidad, y en Pentecostés son investidos del Espíritu Santo. En este punto ellos ya no temen tanto no entender, porque Dios les explica a través del Espíritu Santo en muchas ocasiones cosas que no entendían, y tampoco temen de vez en cuando preguntar al Espíritu Santo si esto se debía hacer o aquello. Por ejemplo, en el caso de la circuncisión con los gentiles, en el caso de la elección de una nueva persona que cubre el lugar de Judas, ellos le preguntan al Espíritu Santo, en nombre de Jesús, qué se iba a hacer. Y bueno, la invitación para ti y para mí, ahora que estamos de este lado de Pentecostés, que recibimos todas las bendiciones, que somos plenos en Cristo, que somos iglesias completas, a que no permitamos que nuestras dudas nos impidan llegar al Señor y preguntarle qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer las cosas. No es malo tener dudas, mientras que la duda sea un instrumento para que tú vayas al Señor y entiendas lo que Él quiere para tu vida. En esa medida no debe avergonzarnos preguntar cosas que para otros puedan parecer obvias. No debe avergonzarnos que a veces no entendamos cosas. Lo que debemos sí huir es de esa ignorancia y esa duda que paraliza y que nos impide abrir nuestros ojos a la realidad que tenemos adelante. Sean personas endemoniadas, como en este mismo pasaje, sean personas que necesitan escuchar la palabra y que penetren sus oídos. No permitamos que sea la ignorancia la que nos diezme a tal punto que nos inutilice de llevar a cabo la obra para lo cual Dios nos ha capacitado ya. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por nuevamente escucharme. Estoy muy contento siempre de que me estés viendo en YouTube. Y te pido por favor que dejes sus comentarios. También compárteme con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad este recurso. Y suscríbete si no estás suscrito. Realmente me gustaría mucho que me siguieras por esos videos que hago tipo devocionales. Pero también por otros videos que hago como podcast tipo mini documental, donde expongo algunos detalles, algunas polémicas de la iglesia actual. Estaré encantado de que ahí también tenga tus comentarios y también que me retroalimentes por las cosas que creas que me estoy desviando o que tú quisieras aportar. También te invito a que sigas mi segundo canal, que se llama De Tokio a Jerusalén, donde entre otras cosas estoy subiendo entrevistas de corte evangelístico en un lugar llamado La Friki Plaza en la Ciudad de México, donde se reúnen chicos y chicas que gusten de la cultura japonesa. Platicamos sobre qué les ha parecido todo esto de pandemia. Son las preguntas con las que inicio y terminamos hablando de Dios, de fe. Y bueno, sigan ahí, recuerden Tokio a Jerusalén. Subo también podcast muy de nicho respecto a ese mundillo. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por siempre estar acá. Me despido de ti. Yo soy Kev, de Kev FM, y te recuerdo, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.